Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando juntamente con Oscar Rodríguez acerca de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Podríamos pensar que todo el mundo tiene claro para qué es la Biblia. Sin embargo, si usted se da la tarea de preguntarle a otras personas para qué cree que sirve la Biblia, le van a decir cualquier cantidad de cosas que probablemente no es para lo que fue diseñada la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Oscar, bienvenido. ¿Cómo vamos? Bien. Ahí juicioso trabajando. Bueno, le voy a mandar de una vez a quemarropa una pregunta. ¿Usted tiene Biblias en físico? Sí, todavía. O sea, ¿todavía tiene Biblias en papel? Sí, las conservo porque me parece que son útiles. Ya no se usan tanto, no se usan tanto. Y a veces cuando me canso del tema tecnológico, que todo el tiempo estoy trabajando en ello, como que es chévere volver al texto, a ver lo que uno subrayaba. Y esa época era muy chévere cuando uno decía, este momento es para estudiar la palabra. Tal vez ahorita uno lo hace, pero está rodeado de muchas cosas y la tecnología sí nos ayuda en muchos aspectos, pero me parece que a veces no nos deja pensar ni concentrarnos en una sola cosa. Antes era muy chévere el ejercicio de uno coger su Biblia, irse a un lugar uno solo y ya fuera de la ciudad, ya fuera en su misma habitación, pero uno tenía esa oportunidad de irse y empezar a eso, y el ejercicio de subrayar, el ejercicio era muy chévere. Me parece que... ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de creyentes hoy no se preocupan por aprender versículos? Es que hoy en día en muchos aspectos eso pasa con la tecnología y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo me acuerdo en mi época con eso que usted dice referente a los versículos, era muy chévere, y a veces con mi sobrina o con el grupo de estudio en donde estoy en este momento, intentamos hacer actividades de esas y como remembrar cosas muy chéveres que hacíamos, como era la batalla bíblica, como era la guerra de versículos. Eso en mi caso, en mi niñez, fue muy genial y muy provechoso. Hoy en día ni siquiera un número de teléfono se aprende, y es por culpa de la tecnología. Entonces, hoy en día la gente no se enfoca mucho en eso. Ahora, otra tendencia que hay y que me parece súper peligrosa, de pronto molesto mucho con el asunto y las personas que me siguen lo ven seguido, es el tema de que la gente tiene tanta información a la mano y hay tantas personas como generando enseñanzas o mandando información, que la gente se carga es de contenido de hombres, pero se le olvidó que tiene. Y a veces cuando el otro día me decía alguien con quien a veces estudio y demás, me decía, y estábamos preparando algo y me decía, Oscar, pero necesito que me pase algo de sus documentos, que me pase algo de lo que usted estudia. Entonces yo le mandé la Torá, le mandé una Biblia, le dije, ahí puede encontrar varias cosas. Ahí puede encontrar mucha información provechosa. Y entonces yo les enseñaba eso en ese momento, como que todo parte de ahí. Todo parte. Ahorita tenemos un club de lectores y es muy chévere porque pues la gente espera los textos y la literatura, y empezamos con textos, porciones de la palabra. Entonces ha sido confrontante, pero ha sido chévere, como que la gente dice, wow, todo, y el ver los puntos de vista de cada uno sobre una porción es genial, porque uno dice, ve, yo no había visto este punto de vista. Y es que fue a raíz de eso que se me ocurrió que hoy manejáramos este tema en este episodio, porque me he dado cuenta que la mayoría de personas se están olvidando de para qué es la palabra de Dios y la están dejando a un lado, mirando otras fuentes de enseñanza y de aprendizaje que no están mal, pero si uno olvida la fuente y la descuida, es muy probable que le pase lo que dice Henry Achuri con esa ilustración que él usa de un libro en referencia al río Magdalena, que el río Magdalena en su nacimiento es puro, y luego cuando va a desembocar allá en Barranquilla ya ha recibido muchos ríos y está muy contaminado. La mejor manera de guardar uno su doctrina debería ser ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, pero hoy se está perdiendo mucho eso. Ahora, si tuviéramos ese hábito más en las congregaciones, en las personas, en los creyentes, independientemente de la religión que sea, si se tuviera ese hábito, seríamos menos engañados, seríamos menos manipulados. Sí. Porque yo creo que el tema no es, y a veces la gente lo malinterpreta, el tema no es no vaya y estudie, no escuche enseñanzas,
No es eso. Es que de una u otra forma no estamos preparados para recibir tanta información. Y como nos la mezclan, el otro día hablaba con un amigo que tengo, ahora un nuevo amigo en Chile, y él me decía, tal maestro o tal líder religioso. Y entonces llegamos a la conclusión y decíamos, hay varios líderes chéveres, pero no tienen los fundamentos. Entonces empiezan a mezclar filosofías de aquí, de allá, del judaísmo, del griego, y hay muchos que hoy en día han reformado su mensaje, no en el ámbito de estudiar, sino en el ámbito de lo que el feligres o el creyente nuevo está pidiendo. Entonces, como el creyente pide más información, pero sin estudiar la palabra. Y puede que no pasen todos, no puede que no pasen todos, porque habrá gente que dirá, yo leo, yo estudio, y es verdad, hay mucha gente que también estudia. Pero el feligres ¿qué está pidiendo? Contenido. Si hacemos una clase de marketing como estamos hablando hace un ratito, el truco está ahí. Ojalá no nos vea nadie para que no sepa que lo que tienes que implementar estrategia. Hacer eso que está ocurriendo hoy, la mayoría de personas buscando información, es casi como buscar comida que alguien comió y la está compartiendo. Es casi como lo que decíamos el otro día, como hacen las águilas con sus aguiluchos, que les traen comida y el águila regurgita lo que ella comió. Y no debería ser así, uno debería de aprender a ir por lo suyo, debería uno aprender a ir por la palabra. Eso es como intentar hacer usted una receta de alta cocina sin aprender las técnicas de cocina básicas. Se va a meter usted a hacer una cocina súper avanzada cuando escasitamente uno sabe de pronto picar cebolla, ¿sí? Sí, aunque yo creo que tenemos que pasar por muchas etapas, ¿no? Y una etapa es recibir ese alimento, porque en algún punto no estamos capacitados. Y yo creo que por ahí pasamos, ¿no? Sí. No estamos capacitados para comernos un plato de alta... Quizás no lo comemos y ni nos damos cuenta que nos estamos comiendo. Sí. Entonces no podemos degustar todos los sabores. Pero hay gente que cree que por ir a un restaurante caro ya es de alta alcurnia. Sí, hay gente porque tiene plata. Y eso pasa en el conocimiento también. Es el restaurante, hace poquito lo usaba. Yo creo que me van a matar. Pero hay gente que le gusta primero comer donde es gratis. Hay otros que creen que porque el restaurante es más grande y está lleno, es muy bueno. Es muy bueno. Y ahí es donde está el tema. Yo creo que el bebé, y como dice Pablo, hay que aprender a detectar quiénes están para leche, quiénes están para más sólida. Y ahí es donde ¿qué pasa? Yo como aguilucho, como águila, yo no puedo estar recibiendo de varias fuentes. Sí. Y ahí es donde el águila, la cría recibe de la mamá. De la mamá y chao. De la mamá. Y chao. Entonces, de pronto eso es otro punto tenaz, y es que no sé, la gente de hoy, en esa búsqueda de información y de querer llenarse de información, porque esa es la otra, piensan que es llenarse de conocimiento. Y el ruaj, el espíritu, el discernimiento, la estructura del creyente está en los fundamentos de la palabra, no está en tanta información que sepa, porque entonces tantos genios que han habido en la historia y demás, y pues... Creo que la justa medida debe ser el llegar a un equilibrio, ¿sí? Que haya bases, que haya alimento totalmente de la escritura como tal, y también que haya estudio, perfiles de otras personas que han estudiado y todo. O sea, debe haber como ahí el equilibrio. Porque también, si uno se va solo a estudiar la palabra, puede caer uno en el problema de interpretarla a su acomodo. Aunque hoy en día todo el mundo hace eso, ¿no? Todo el mundo la interpreta a su acomodo. Hay un eslogan que he manejado hace poco, este año, y es dos temas que creo que tienen que ver. Yo no sé, a veces le encuentro como conexión a todo. Uno es aprender a ser, en el grupo Hazak estamos trabajando sobre aprender a ser talmidín. Aprender a ser talmidín es aprender a ser discípulo. Porque hoy en día, como todo el mundo tiene acceso a la información, todo el mundo cree que tiene el criterio y la capacidad para hacer diferentes cosas. Y sí, todos tenemos el criterio para ir y estudiar y conectarnos con el Eterno y demás, pero tenemos que aprender a ser talmidín. Y el otro es aprender a ser pacientes. Entonces la gente está ávida de conocimiento y quiere que leen todo ya, cuando uno está preparado. A veces hay personas que uno les dice, tienes que estar en este nivel, o tienes que estudiar en este pedacito. Si la persona no tiene claro que es talmidín, pues no lo va a aceptar y va a decir, es que no me quiere compartir, es que no sé qué, es que me tiene bronca, es que esto... Estás en un proceso. Entonces, es ese equilibrio que usted dice. Sí, hay que estudiar, hay que buscar todo el tiempo al Eterno, pero tenemos que aprender a tener esa fuente del águila que es. Sí. Escoja la que usted escoja, o sea,
sea por donde sea. Si usted va a irse allá donde los monjes y meditar un año y esa es su fuente, hágalo, pero que sea su fuente. Referente a eso, si usted se da cuenta, ayer comencé a leer un libro, no les voy a decir el título porque me caerían rayos y centellas, pero el autor dice que en realidad no hay un solo judaísmo, no hay un solo cristianismo, no hay un solo islam, y él habla de todos para que quizás no lo cocinen. Él dice, para cada uno de los seguidores hay su judaísmo, su cristianismo o su islam. Es decir, cada creyente tiene su propia religión. Cada creyente ha fabricado su propia religión. Sí. Porque cada creyente escoge lo que le conviene y lo que quiere. Sí. Y lo desecha. Así él recibe unas normas básicas y así reciba un camino. Cada creyente escoge lo que hace. Entonces casi que se habla de una religión individual. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Hoy en día es una religión individual. Hace unas décadas y antiguamente era una religión individual, solo que la amasaban y la proyectaban los que tenían o el poder o la influencia. Sí. ¿Sí o no? Pero siempre ha sido una religión individual. Si se pierde el parámetro de seguir a Yeshua, a Jesús como maestro y como Torah viviente, y la misma raíz que es la Torah, se va a volver una religión individual de cada uno. Y cada uno la interpreta a su conveniencia y cada quien adopta lo que le parece y lo que no le parece. Solo que antes era más grupal. Hoy en día, por lo que hablamos de cómo se ha diversificado. Miremos una cosa. Entonces, la Biblia da para todo. Porque si estamos hablando de para qué es la Biblia, desafortunadamente la Biblia sirve para, si es que se puede utilizar la palabra sirve para destruir a un ser humano o para construirlo, para construir una familia o para destruir una familia. Pero entonces empecemos mirando el origen de la Biblia, cómo se da, sin de pronto llegar a profundizar tanto, porque ya por ahí hay un episodio que lo hemos grabado para Raíces de la Fe, usted lo puede encontrar ahí en nuestro canal. Pero cómo se empieza a escribir la Biblia. De acuerdo a lo que nosotros llegamos, a lo que tenemos hoy como Biblia, tenemos que hablar de un periodo extenso de tiempo, más o menos 1500 años, 1400 años en que se escribe lo que llamamos Tanakh o Antiguo Testamento, y 100 años para escribir lo que se llamará el Nuevo Testamento. En cuanto a las primeras escrituras que hay de la Biblia, lo que podríamos decir, algunas personas afirman que el primer libro como tal en escribirse es el libro de Job, o sea, el primer libro, que probablemente pudiera ser Moisés el autor, y estas son probabilidades, pues no son tan descabelladas, tienen fortaleza por supuesto, pero no las vamos a estudiar acá. Sin embargo, la primera escritura que hay como tal de una fe es la que hace Moisés, en lo que conocemos como Torá o Pentateuco. Sí. Sin embargo, ¿qué piensa usted si yo le digo a usted, Oscar, que la escritura que Moisés hace en sí ya es una versión? O sea, lo que Moisés hace, lo que él escribe, en sí es una versión de los hechos, su versión. O sea, en sí la versión, la Torah misma, el Pentateuco mismo, el rollo de Moisés, la ley de Moisés, ya viene a ser como una versión de lo sucedido. Porque él es el que lo está escribiendo, a menos que Dios lo coja y lo ponga en éxtasis y lo ponga cual títere y empiece a escribir, pero ya es la versión de Moisés. Ahí es bien fuerte, porque es que nosotros como seres humanos, pienso yo que tenemos etapas, formas, momentos. Cuando nosotros tenemos etapas, formas, momentos, quiere decir que lo que yo soy hoy, lo que hoy interpreto, lo que hoy vivo como experiencia, saquemos por un momento el texto bíblico, sino en mi experiencia y relación con el Eterno, soy uno hoy, pero no soy el mismo, aunque sea la misma base de hace 10 años. Entonces una cosa es que cambie la base, y ahí tendríamos que evaluar varias cosas, pero la base puede ser la misma, pero mi forma, mi madurez, mi experiencia ha cambiado. Ajá. Quiere decir que yo puedo hablar del mismo hecho, de la misma situación, pero desde otra perspectiva de experiencia. Y eso tenemos que tener en cuenta que le pasa también a Moshe, porque es un ser humano, que es totalmente inspirado por el Eterno, por Dios, lo que es la Torá o el Pentateuco. Yo creo que sí, porque la inspiración del Eterno viene
en darle de ese ruaj o de ese espíritu a Moshe. Le dio un ruaj y un espíritu. Pero Moshe, igual que Yeshua, para hacer un paralelo, tiene sentimientos, se aira, se siente no apoyado. Sí, defraudado. Varias veces. Sí. Entonces Moshe, Muchas veces. para el que quiera renunciar, mire a Moshe. Que el man es un duro para aguantar. Va a vivir momentos también de alegría, de victoria. Va a formar a un discípulo. O sea, va a tener muchas experiencias. Entonces, en cada relato que él hace, lo podemos ver. Y la forma de evaluar eso, creo yo, que es ver los 4 primeros rollos o libros y ver el último, que es como el resumen. Hay algunos cambios en su temperamento, algunos cambios en su exposición. Va a empezar a reclamar algunas cosas. Ya va a narrar las cosas. En una lo narró, esto nos pasó, como el diario. Y pasó que enviamos a los 2 espías. En otra va a decir, y yo los envié porque ustedes me dijeron. Entonces sí, cambia la exposición. Entonces, aprende a lavarse las manos. Pues digo no, yo, ya, no, se da cuenta que... Sí, pero no me dice, fue porque ustedes me convencieron. Pero bueno, uno le respeta eso a Moisés. Pero miren cómo es la inspiración del Eterno. La inspiración del Eterno nos enseñaron, y el creyente tradicional cree que es que está en ese momento de éxtasis donde Moshe entraba cada noche o cada mañana en éxtasis y empezaba a escribir. Sí. Y yo creo que la inspiración del Eterno es cuando el Eterno nos reposa sobre nosotros una misión, confía en nosotros y nos da pues todos los elementos para un día de estos deberíamos de desarrollar. hablar de la inspiración de la escritura, ¿no? Genial. Dejémoslo ahí, sí, dejémoslo ahí ese tema en cuanto a inspiración, escrito de Moisés. Y bueno, la escritura, la Biblia se da en un proceso, ¿cierto? Usted me hablaba ahorita, antes de empezar nuestro episodio, sobre lo que ocurrió con los reyes y la enseñanza de la estructura básica de la palabra de Dios en ese tiempo, Sí. en Israel. ¿Cómo era? Ahí enfocándolo en lo para qué sirve la Torah o Sí. sobre el hecho. O si quiere el hecho, sí. El hecho es que en principio el estudio de la palabra, la primera estructura de devocionales es del pueblo hebreo, ¿sí? Y se estructura bajo los reyes, que son los líderes del pueblo, los líderes políticos, y ellos tienen la misión de enseñar y de estructurar las porciones que se van a estudiar. Entonces, en ese momento solo existe la Torah o Pentateuco, y ellos lo van a estudiar en un periodo de 3 años. O sea que dividían el Pentateuco o Torah, lo dividían en porciones. Son si no estoy mal, son 100 algo por ciento. ¿Para ponerlo trianual? Sí, para ponerlo, lo Ya. estudiaban en 3 años. Son más o menos 160 porciones las que hacían. Y los mismos reyes tenían la misión de enseñar o de generar esa porción y enseñarla. Qué curioso y qué fuerte que para un líder político, para un líder de una nación, tenga que primero, antes de posicionarse en su puesto, hacer una copia de todo el rollo de la Torá. Que era lo que le mandaba Dios a Moisés, por medio de Moisés a los reyes. A los reyes. Deuteronomio Y dice. después vamos a ver que en la estructura de estudio ellos daban la enseñanza, que hoy en día conocemos como las parashot, los daban en 3 años y las dividían, tenían que darse como una enseñanza de esas porciones. Entonces es fuertísimo porque para los reyes era un tema de después ya va a venir Con esa Esdras y clase de reyes lo va a que volver tenían. en estudios de 1 año. O sea, quiere decir que como que la palabra de Dios, en ese momento la palabra de Dios que constituye lo que es el rollo de Moisés o la Torá o la ley, como lo llaman de diferentes maneras, lo dividen en 3 años como para decir necesitamos más tiempo para digerir la palabra de Dios, o sea, y creo que este estudio sistemático ayuda mucho a las personas a cómo recibir la palabra de Dios como alimento. Digamos una cosa, digamos que la palabra de Dios ya está confeccionada, hablemos de que la palabra de Dios ya tiene el canon del Antiguo Testamento, es decir, ya definieron qué libros son del Antiguo Testamento y ya definieron los libros del Nuevo Testamento, ya tenemos una sola Biblia, ya tenemos toda la Biblia. Metámonos ahora sí en el cuento, ¿para qué sirve esa Biblia? ¿Para qué sirve esa Biblia? Y pudiéramos ver si todo creyente piensa lo mismo, de para qué sirve la palabra de Dios, para qué sirve la Biblia. Ahora, decir para qué sirve es asumir que todo el mundo la está usando para lo que es. Deberíamos de poder hacer una definición general, deberíamos de poder designar bajo la misma palabra, que eso va a pasar,
¿Cómo es, para qué sirve esa palabra? Ahora, el hecho de que seamos mundos diferentes y como hablábamos de Moshe hace un momento, hace que para cada persona sirva para lo que quiera que sirva, prácticamente cada quien lo va a usar de acuerdo a su interpretación, a su conveniencia, a sus objetivos. Hay personas que usan la Biblia para un tema de positivismo, entonces les sirve para ser mejor persona, les sirve para un tipo de coaching espiritual, ¿sí? Algo así, sí. Y no necesariamente tiene que ser de una religión, no necesariamente tiene que creer en Dios. Mire, ni siquiera necesita creer en Dios para utilizar la Biblia para un bien. Es como el que se mete, les voy a poner un ejemplo que de pronto para muchos será como un sacrilegio, alguien que se mete a hacer yoga para el tema de las articulaciones, para el tema de la respiración, está metiéndose en la parte mítica del yoga, está haciendo espiritismo, no necesita creer en la filosofía del yoga. Ahora, muchos sí lo satanizan, pero no necesita. Igual pasa con la Biblia. Muchos empresarios, mucha gente adinerada que quiere encontrar otra respuesta a las cosas, hay unos que se van para el Tíbet y otros se ponen a leer la Biblia con un personaje que les enseñe y les dé fundamentos bíblicos. Hay cábala enfocada hacia eso, hacia los negocios. Sí, hay claro cábala enfocada al negocio, al empresario, y es lo que usted está diciendo. Toman la palabra de Dios y extraen lo que requieren solamente para suplir su necesidad del momento. Ahora, para eso fue dada la Biblia, es lo que queremos llegar hoy. La están utilizando así, pero ¿fue dada para eso? ¿Para qué otra cosa se ocurre que se utiliza la Biblia? Para manipular masas, para hacer grandes fortunas. No solo los empresarios pueden utilizar la Biblia, también alguien que... Miren, hay gente que de la nada... Y acá de pronto hay gente que ya se toca mucho, dicen esto ya está muy quemado y demás. Pero yo he sido testigo de gente que de la nada no eran nadie, no tenían nada, y de repente resultan con templos millonarios o con templos donde van a suplir todas sus necesidades y demás. Y ahí es un tema, ahí es una línea muy delgada, porque no podemos decir que el que tiene una congregación o vive de eso necesariamente tiene que ser alguien que no está en la palabra o que intenta manipular o enriquecerse, pero pues es un caso muy mayoritario. Y va a pasar que muchas personas van a manipular y se van a aprovechar de esa cuestión. Entonces es una línea muy delgada para determinar lo que es ministerio y lo que es coger la palabra a su acomodo y manipular. Yo no sé si usted se vio una película que se llamó, acá en la versión latina se llamó El Libro de los Secretos. En la versión en inglés creo que se llamaba The Book Eli, que era el libro de Eli. Ah, sí, es buena. Y en esa película me parece chévere. ¿Creo que es con Denzel Washington? Sí, señor. Sí, es buena. Y me parece muy chévere que el antagonista dice quien tenga este libro va a tener el poder. Sí. Porque va a tener el conocimiento de ese libro y va a poder manipular. Eso es lo que pasa en la religión. Toda la película se da en torno a quién tiene ese libro en físico. Sí, y al final resulta que el libro estaba en blanco. Estaba en braille. En braille, creo que está. Sí, está en braille, está en braille. Porque él es ciego y lo que hizo fue transcribirla. Sí, ahora. Que la tenía era acá. A mí esa película en su momento me choqueó mucho en cuanto a la creencia porque me dejó muchas enseñanzas. El man la tenía acá. Sí. Llevaba el libro y todo, y lo leía y lo repasaba, pero lo llevaba acá. Y si podemos ir más allá, un análisis lo llevaba acá en el corazón, cosa que no pasa hoy mucho. O sea, si usted habla de para qué sirve la palabra, en muchos aspectos sirve como negocio, sirve académico, sirve como guianza de vida. Sí, pero de pronto para lo que se va a enfocar, y hay una palabra que a mí me encanta mucho y dice, y pondré mis leyes, creo que esto es Jeremías. Sí, Jeremías 31. 31 o 33. No, es 31. Que la utilizará luego Hebreos 8:8. Exacto. Coincidencialmente, ¿no? Pondré mi... 8:31. Coincidencialmente de pronto ahí... Compren el baloto con esos números, les va a ir. Y pondré mi Torah, mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Entonces cuando yo vi esa película me impactó mucho y creo que sirve el ejemplo para lo que estamos hablando hoy. Ahora, pero enfocándonos a que todo el mundo, eso que usted dice es totalmente cierto. La Biblia cada cual la puede tomar y utilizarla a su antojo. De hecho, eso es lo que pasa con la Biblia. Sí. Uno de los problemas graves de lo de la Biblia, entre comillas problemas, es que no tiene derechos de autor.
Entonces cualquier persona puede coger la Biblia y hace su propia traducción, la imprime y la saca. Si se copia de algo que ya está hecho, entonces las sociedades bíblicas le cae porque ellos son los que tienen los derechos, se los compraron al Padre Celestial y a Moshe y a todos ellos, entonces ellos no permiten que eso sea, bueno, por supuesto que lo estoy diciendo de manera sarcástica, pero ellos tienen un trabajo, ¿sí? Sobre eso, traducción, gente que trabaja en eso. Pero si yo le doy a usted un cuchillo, Oscar, y usted se da cuenta que ese cuchillo es para cocinar, usted lo puede utilizar para atracar, por el caso de que fuera atracador. O una persona lo puede utilizar para atracar. Claro, total. ¿Puede asesinar a una persona? Totalmente. ¿Fue hecho para eso? No. De ninguna manera. No. Uno sabe cuando un cuchillo tiene determinado objetivo. Yo no es que sepa mucho, pero me gusta esto de la cocina. Pero hay un cuchillo que es muy chiquito, ¿sí? Que lo llaman punta. Y es chiquitico y muy filudo. Entonces ese cuchillo se utiliza, por ejemplo, para abrir ostras. Se utiliza para sacarle el corazón a la manzana, a menos que uno tenga el que saca la manzana, que es redondito. Sí. Se utiliza para quitarle la parte de encima a algunas frutas, ¿sí? Ese pequeño. Hay otro que es largo y es delgadito. Ese se utiliza para deshuesar, por ejemplo, la pechuga o el pollo. Sí. Se mete y es flexible. O el pescado. Hay uno que es más grande y es para picar las verduras. Hay uno que tiene huequitos, como hendiduras. Es para que no se peguen las cosas ahí. Y ahora, que ese es el que me encanta, o sea, ese sí es mi cuchillo, lo que es muy costoso, es un hacha, y es como así de ancha, así. Y eso, primero que todo, es forjado, ese hierro es de locos. Mínimo un cuchillo vale 400. Que usted puede cortar todo, no va a poder despiezar un pescado, porque no puede. Pero usted corta todo, luego lo coge a manera de bandeja y lleva y va y lo pone en el recipiente que está haciendo. Cada cuchillo es para determinada función. Usted puede conocer, alguna vez hace mucho tiempo, cuando mi papá vivía, mi papá aprendió en el colegio lo que era zapatería. Entonces él compraba la suela, donde venden las tiendas para elementos de zapatería, él los compraba y él se llamaba remontar, él nos remontaba los zapatos, entonces le quitaba lo gastado, le pegaba eso, lo dejaba ahí con prensas y pesos, y luego con un cuchillo que era para zapatería cortaba, y era un cuchillo diferente, y cortaba y quedaba perfecto. Un bisturí es una clase de cuchillo, es decir, de la misma manera está hecha la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser que se utilice para lo que los seres humanos quieran utilizarla, pero la palabra de Dios tiene un solo sentido. Y es interesante que la palabra nos ayuda a decirnos para qué sirve en varios textos. Totalmente. Los que usted me nombró algunos, los textos que estábamos hablando, que usted me dijo, estos textos los dice el rey David, los dice... Bueno, sí, pero igual lo que usted está diciendo para de pronto las personas que no tienen como el conocimiento, usted acá nos acaba de dar una clase para dummies de cuchillos de cocina. Otra forma para poderlo identificar así bien chévere es que el contexto en el que usted se encuentre, ¿cierto? Sí. Usted puede traer un cuchillo de esos de los de sacar el corazón de la manzana, el pequeñito que usted me decía que era para eso. Pero si usted está en un callejón oscuro, crea que no le va a servir para el cuchillo. Entonces, otra forma de identificarlo es el contexto donde usted esté. Si está en la cocina, con varios elementos culinarios, pues eso usted va a saber que lo va a poder utilizar. Pero eso me gusta, porque eso quiere decir que también la Biblia necesita un contexto, ¿cierto? Total, eso me gusta, esa analogía. Totalmente. Puede ser que yo la utilice para algo, pero el contexto es el adecuado. Y fue hecha para algo, ese contexto. Pero ¿cómo la están utilizando? Exacto. Y ahí es donde tenemos que aprender a identificar dónde estamos. Y se asemeja mucho con estar en el redil, ¿no? A identificar dónde están las ovejas. El otro día hablamos con el grupo de estudio algo sobre las cosas, los movimientos que se hacen en pueblo, los movimientos que se hacen en grupo. A veces pensamos, y esto le pasa mucho a los creyentes, no sé si se identifican quienes nos están oyendo, que tomamos todos los textos bíblicos y leemos cualquier palabra y todo es para mí, todo es para mí. Tenemos un ego tan grande que pensamos que Dios todo el tiempo nos está hablando. O sea, Dios no tiene nada que hacer. Sí. Lo que dice, cada mañana se levanta, hoy, ¿qué le digo a Oscar? ¿Qué le digo? Y entonces cualquier cosa que pasa es que Dios nos está hablando a nosotros, y hay cosas que le habla al pueblo. Ese es un tema chévere. Cosas que le habla al pueblo, cosas que le habla a las personas.
Y pasa eso, estar en contexto, meterse en el contexto, estar en el redil, estar en el cuerpo del Mesías, es súper importante identificarlo. Voy a pasar a lo que ya me estaba preguntando para... Ajá. Yo creo que la palabra sirve y ha servido para muchos fines, de acuerdo al autor, de acuerdo a quien la ha vivido y de acuerdo a nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, si lo vemos en el periodo de tiempo bíblico que conocemos, para Moshe o para Moisés, sirvió en su momento para darle una guía y una instrucción a un pueblo, para un inicio, para un principio, para empezar un nuevo propósito. Pero interesante que esa todavía no estaba escrita. Esa era la que él escuchaba y transmitía. O sea que la palabra de Dios en un principio, de hecho se lo dirá él a María y a Aarón cuando ellos murmuran contra él. María le dice, pero es que todos acá somos profetas. Y Dios le dice, sí, pero es que con todo yo hablo por visiones y por sueños. Pero es que con Moisés yo hablo así, face to face. Yo hablo con él cara a cara, de boca a boca, hablamos así. Y esa es la palabra de Moisés, que Moisés tiene en ese tiempo. O sea, en ese tiempo él la podrá estar consignando, pero todavía no se da el hecho de saquemos el rollo para estudiarlo. Todavía no tiene van a decir, comunicación vamos directa. a hacer el devocional de hoy No. tan bueno para hoy. ¿Quién tiene peticiones? Abran la Biblia en las Mateo. ofrendas, vamos a recoger que para Mateo 5:8 y alguien dijo, ¿quién es Mateo? Y Moisés dijo, cierto que ese todavía no ha nacido. No ha escrito nada todavía. O no, o imagínense diciéndole a Yeshua, pero Pablo dijo que la circuncisión y que ahora está... Y entonces todos, pero ¿cuál Pablo? Sí, exacto. Yeshua, Pero entonces esa palabra de Moisés, la que él está recibiendo directamente de la fuente, va a servir, usted dice, para guianza del pueblo en el desierto. Para instrucciones, esa va a ser Para como la instrucción. primera guía, también como ejemplo, pero va a ser la primera guía. Estas son las leyes, de por sí se habla por eso de ese momento y de ese fragmento de la palabra como la ley. Por eso se habla, porque de ahí sale toda como la base y va a salir mucha legislación a nivel de social, a nivel sanitario, a nivel político, muchas leyes. Entonces va a ser así. Si nos vamos al rey David, por ejemplo, David la ve de una forma diferente. Para David la palabra es su lámpara. Sí. Va a también ser su guía, pero ya está estructurada, ya está puesta, ya hay una nación, ya hay una estructura social, ya están establecidos. No es como al pueblo que andaban en el desierto. Entonces le sirvió a Moshe y al pueblo de Israel en su momento con un fin y con un momento específico, que es llegar a ese fin, a ese objetivo que era la tierra prometida. Para David ya va a ser dirigir una nación y a la vez sacar todo lo que hay en su corazón. Que David es para mí es un man de admirar, pero aprendí a admirarlo de otra forma porque lo aprendí a admirar veces me como cae mal. ser humano. No, yo lo A aprendí a veces me admirar cae como ser mal humano. él y Salomón me caen mal a veces. Pero es que David ¿Sabe tiene- cuándo me gusta David? Cuando está en el piso. Cuando David está... Cuando se humilla. Cuando está vuelto nada. Ese me cae súper bien porque es quitarse su ropaje, su corona, su título su- y ser humano. Su ropaje Y ser real. humano. Ahí sí. Pero eso mire que usted dice, pero mire que lámpara es como nosotros, somos la versión más chévere de nosotros cuando estamos en el piso. Cuando estamos con poder o con... Solo que toca guardarla en secreto, ¿no? Porque puede ser utilizado en su contra. Cuando usted esté Pero es así, que cuando David- uno esté así, David- le toca que nadie Pero es que- sepa. Pero es que David tiene esa capacidad. Yo creo que David tiene tanta reconocimiento de parte del Eterno y es por su capacidad de reconocer su humanidad sin ser descarado. No sé si me explico. David siempre lo han pintado como adorador, como perfecto, como el hombre con el corazón De Dios. conforme al corazón de Dios. Y en realidad lo que es David es que es su esencia es él es como es. Falló y fue y le puso la cara al Eterno. No lo esconde, no lo maquilla, no. Tiene sus momentos, pero siempre va a terminar allá delante de la presencia del Eterno. Entonces yo aprendí a admirar, porque en alguna época tuve la misma sensación de decepción de David, pero aprendí a admirar su humanidad y aprendí a tomarla. Para mí no somos perfectos, y entonces cuando alguien empieza a evaluar eso, aprendí a ver a ese David lloraba, David le pedía al Eterno, le sirvió como refugio. Es que lo idolatraron, ¿no? Es que lo deificaron. Y es que a David lo mostraron de otra forma. Sí, lo ven como, mejor dicho, Lo mostra, o sea, Sí. este man, ¿cómo es que va y coge y coge Manda a matar un man y se queda con la esposa lo y pone todo allá al el frente? asunto, sí. Entonces diría, no, es que Y malcría a los hijos, es el sí. siervo de Sí. Yahweh, no hablen de él. No, tan humano como nosotros, El man ¿no? es lo que es, y eso me parece Sí, genial. lo que pasa es que él de es más David. famoso.
Un poquito. Oye, y el man no era ni youtuber, ni influencer, ni nada, ¿no? Y lo conoce casi todo el mundo. Mire, Entonces, para David, para David los salmistas, hay un lámpara. Lámpara y otro Ese dice, me gusta ¿cómo ese puede el texto. joven llevar una vida íntegra? Dice, viviendo conforme a tu Torah, a tu sí, palabra. la palabra. Entonces le sirve ¿Con qué como para limpiará el llevar- joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que acá ya estamos viendo las diferentes facetas para lo que la palabra de Dios debe ser utilizada. Total. Debe ser utilizada. Total, o sea, ahí vemos dos, sobre todo en espacio de tiempo, de Moshe a David, Sí. y ya vemos dos utilidades. Ahora, otro que me llama la atención es Isaías. Ajá. Isaías dice, la palabra es para siempre. Y este es chévere y me gustaría que lo leyeran muchos. La palabra es para siempre. Quiere decir que ese libro que tenemos que llamamos Biblia es para siempre. Y dice él, dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Padre, Elohim, permanece para siempre. Entonces ya Isaías va a ver otro contexto diferente de la palabra. La va a empezar a vivir sobre todo para que se rijan a ella. Ya viene el periodo de los reyes, ya están empezando a desviarse en muchos aspectos y ahí es donde llegan los profetas a empezar a decir, hey, cuidado porque ¿para qué está sirviendo? Para exhortación. Sí. Exhortación. Sí, Si la vemos para Yeshua y nos vamos para Yeshua, él la va a aplicar de otra forma porque la va a aplicar para redención. Ya estamos viendo cuántas aplicaciones de para qué sirve la palabra. Instrucción, Guianza, refugio y guianza, luz, dijo usted. exhortación Sí. y ahora redención, porque Yeshua Sí. va a venir y el mensaje de los talmidín, de todos los discípulos, va a ser redención. Vuelvan al redil. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es como que se perdieron, se salieron de ese redil, han tomado diferentes caminos, retornen, el hijo pródigo. Entonces ahí vamos a ver varias aplicaciones. Y si nos vamos a Johanan, a Juan, cuando va con revelaciones, va a servir para juicio. Ujú. Sí, total. Entonces, o sea, ahí la sentencia es, tuvieron la palabra, no la aplicaron, no vivieron como era, pues entonces la misma palabra va a servir como testimonio contra sus actos. Total. Bien, yo quiero tocar unos textos bíblicos. El primero está en segunda carta de Pablo a Timoteo. Recuerden ustedes que Timoteo es el preferido de Pablo, es el hijo consentido de él, el que lo llevó en sus viajes. Y entonces ahora lo ha dejado en una ciudad para liderar una comunidad. Y allí le va a escribir estas cartas que se llaman pastorales. Algunos afirman que no las escribió Pablo, eso sería un buen tema para estudiarlo. Sin embargo, tienen la esencia y la estructura de Pablo. Capítulo 3, versículo 14 de la segunda carta a Timoteo, dice, pero persiste tú, estoy leyendo la versión Reina Valera, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, o sea, de Pablo. Ahí está diciendo, sabiendo que yo te he enseñado, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, acá Pablo le estaba recordando a Timoteo, esta carta es una carta muy íntima, ¿no? Es de dos amigos, maestro, discípulo. Dicen por ahí que, leí que en un artículo sobre la Gemara, dice que, dice, cualquier persona es libre de tener celos del que quiera, pero de quien no debe tener celos nunca es de su hijo ni de sus discípulos. Un maestro jamás tiene que tener celos de sus discípulos ni de sus hijos. Si un maestro ve que un hijo lo supera, hombre, para eso es su hijo, para que lo supere. Si un maestro ve que un discípulo lo supera, alégrese, no pueden sentir celos de esto. Entonces Pablo está cumpliendo esto que está dentro de la Porque el escritura discípulo judía viene a ser como el hijo. y tiene que superarse. El Oiga, discípulo, pero hay unos hijos que son bien caspas, ¿no? sí, Dios los tenga en su santa gloria. Entonces Pablo le dice, desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, por supuesto, y son útiles para la salvación por la fe que es en Cristo nuestro Mesías. Y ahora viene el versículo 16, porque este es uno de los textos que dice claramente para qué es la Biblia. Oscar nos dijo al comienzo de este episodio, para todas las cosas perversas que se puede utilizar. Hablamos acerca de la similitud con los cuchillos, pero acá dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora acá se nos presenta una dificultad. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en realidad no existe la Biblia. En realidad no existe todavía el Tanaj oficialmente.
o Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Ya hay unos libros que indirectamente o por consenso popular dentro del judaísmo de ese tiempo ya se saben que son canónicos. Ya hay libros que se tienen determinado nivel sobre lo que hay. A eso es que Pablo se refiere como escrituras, que ahí no está la Biblia. Ahí estamos hablando de la Torá en primer lugar y estamos hablando Algunos de algunos profetas y algunos libros históricos que algunos consideran sí, otros no. Unos creen que el libro de Esther debe estar, otros creen que no, otros creen que el Cantar de los Cantares no, otros en que este sí. momento están. Ahora, No, ahí, en este momento de Pablo. como registro sí, pero que hay comunidades que los valoran de nivel literario, bien, pero hay otras que los valoran como nivel inspiracional. Ahora, con lo que usted está diciendo, una cosa es valorarlos y otra cosa es Aceptarlos. sacar su propia religión, su propia denominación y decir esto no. Exacto. Eso va a decir Pablo toda la escritura, Sí. porque se está refiriendo a lo que tiene en el momento, ¿verdad? Que es lo mismo con la que- base en la Torá. Es lo mismo que Yeshua enseña. Entonces Pablo está diciendo, toda la escritura es útil, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si termináramos ya este episodio, diríamos, aquí está dicho para qué es la Biblia. Aquí está dicho para qué es la Biblia. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero vean, de ninguna manera se está diciendo que la Biblia se debe utilizar como marco de una religión. Entonces, ¿por qué la Biblia se utiliza como marco religioso? Ahí la pregunta, no sé si estaría bien estructurada, sería ¿de qué religión es la Biblia? Es otra manera de verla, correcto. ¿Qué religión enseña la Biblia? Por eso tienen que hacer Sí. versiones. ¿Qué religión enseña? Por eso tienen que hacer versiones de la Biblia. Por eso cada línea religiosa saca su propia versión. Y veremos hoy versiones enfocadas a la Biblia en lenguaje sencillo. Entonces la Biblia en lenguaje sencillo se supone que es para que todo el mundo la entienda, pero más pareciera que es para restarle la importancia de Dios como autoridad y se vuelve como un libro, como dijo Oscar, como un manual de coach, casi que viva usted con estos principios. Y hay otra versión, entonces alguien saca la versión israelita nazarena y entonces le meten toda la terminología hebrea y todo el asunto. ¿Cuál es el objetivo de esas Biblias, de esas versiones? Alguien le dice, ya no le llamemos más de tal manera, sino digámosle de tal forma a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Mesías. Y entonces cada cual hace la Biblia de acuerdo a lo que la necesita. Ahí sería bien, tomándome un poquito como, o sea, sin invadir su lugar de conductor, revisar para que las personas que nos están viendo, cómo es la forma adecuada de estudiar la palabra, qué versiones o traducciones existen de la Biblia, o nos iríamos muy allá. Pues nos tendríamos que ampliar muchísimo, pero sí ese tema es necesario, Creo que hay un episodio de Raíces de la Fe que habla sobre las traducciones y las versiones, me parece que sí lo hay. Perfecto. Sin embargo, el hecho de que yo pueda utilizar un cuchillo, volviendo a la analogía, para muchos usos, no quiere decir que eso sea admisible, porque quien hizo el cuchillo lo hizo para un fin, lo hizo dedicado a algo. Yo puedo usar la Biblia para dejarla abierta en el Salmo 91 cada vez que me voy de la casa, y la puedo usar para eso. Yo la puedo utilizar para nivelar una mesa, ¿sí? Yo la puedo utilizar para trancar algo, pero para eso no fue hecha la Biblia, ¿sí? La Biblia, ahora, y cuando la Biblia deja de cumplir su objetivo, ahí es donde podemos decir que estamos frente a una mala doctrina. Cuando la Biblia deja de cumplir su objetivo, eso no es una doctrina sana. Cuando la Biblia cumple su objetivo, así tengamos diferencias en cuanto a los accesorios y a lo periférico, pero si la Biblia cumple su objetivo, se está usando para lo que es. Si la Biblia alguien la utiliza para tener una vida honesta, pura, para tener buenos negocios, para tener una iglesia grande y enriquecerse y ser famoso, puede usarla para eso. Eso ya es una cosa entre él y Dios, pero la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia tiene un objetivo para el cual Dios la dio. ¿Cuál fue la primera palabra de Dios que existió? La primera palabra,
el crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Sí. y ahí empieza él a hablar, creación. ¿sí? Lavar. Entonces, y dijo Dios, sea la luz. Esa es la primera palabra que Dios da, Sí. se supone, y lo entendemos desde el punto de vista humano, por supuesto. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, sepárese en la... O sea, la primera palabra de Dios tiene un objetivo. Cuando llega y hace al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces le dice, todo lo que destaca en el huerto puede comer, menos de esto. Tienen que trabajar en el huerto, tienen que cuidarlo. Y ustedes tienen que reproducirse, porque hombre, son dos y necesitamos poblar esta gente, este mundo. Algunos dicen que ese es el primer mandamiento y que todo el mundo tiene que reproducirse. Yo tengo mis reservas en referente a ese mandamiento sobre el momento en que es dado. Total. ¿Sí? Y la situación de ese momento. Entonces, la primera palabra de Dios tiene un objetivo y está enfocada a su creación máxima, que es el hombre. Bueno, es la mujer porque es lo último que hace, pero su creación máxima es el ser humano, Sí. Todo lo que acaba de hacer es para él. ¿Para que qué? Para que tenga ¿qué? El ser humano. ¿Vida? Vida. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada para que el ser humano tenga vida. Vida. Ahora vayámonos, usted nombró ahorita a Juan. Vayámonos a Juan. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14. Y esa palabra se hizo carne. Entonces, si yo quiero saber para qué sirve la palabra de Dios, tengo que entender para qué vino Yeshua. Porque Él es la palabra de Dios encarnada. Sí. Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, cuando yo entiendo por qué vino el Mesías, entiendo para qué es la palabra de Dios. Y entonces, Él vino y dirá la palabra de Dios, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice todos. Uno de los conceptos más difíciles de evaluar y extraer de la palabra de Dios es que la palabra de Dios fue dada solamente para un grupo de gentes, para una etnia, ¿sí? Y la mayoría de personas piensan que la palabra de Dios fue dada solo para el pueblo judío, o el pueblo de Israel, más bien, como lo llama Dios. Pero mire que hay otros que piensan que fue dado para su iglesia. Y esta es más loca aún. O sea, una nación, yo no lo justifico, tampoco estoy de acuerdo. O sea, en eso estamos de acuerdo, en que no es para una nación. Pero si no es para una nación, mucho menos va a ser para un edificio con... O para un grupo sectario, ¿sí? Y excluyente, que es lo que hay hoy en día. Porque los grupos si hay alguien que es sectario dentro de la humanidad, son los grupos religiosos. Total. Los grupos religiosos. Nosotros, y el otro día lo decía, no me acuerdo en qué contexto, pero yo decía que la gente se aterra del conflicto palestino-israelí, pero ese conflicto lo vivimos acá en nuestro medio todo el tiempo. Si tú dices que eres cristiano, Pentecostés unido, el Pentecostés trinitario te condena y te vas para el infierno y eres una doctrina errada. Si tú dices que para hablar a Dios hay que hablar en lenguas, pero tú dices que no, entre los dos se van a matar. O sea, el conflicto palestino-israelí se vive acá y el conflicto es el mismo, es religioso, el conflicto religioso. Así digan otras cosas, pero el conflicto es religioso. Eso es indudable lo que pasa allí. Que a raíz de eso se toman otras cosas para sacar provecho, ya es diferente. Pero el asunto es, la palabra de Dios es dada para que uno tenga vida. Y ahí podríamos decir que es tener vida. Podríamos definir qué es tener vida, porque para muchos tener vida es respirar. Sí, respirar. Dentro del contexto de la palabra, ¿qué es tener vida? Yeshua, quizás a Yeshua alguien le hizo esa pregunta y él la va a responder, aunque no está consignada, pero él dice, yo he venido para que tengan vida. Y luego lo amplía. Y vida en abundancia. Es decir, Yeshua viene, siendo la palabra encarnada de Dios, para darnos vida. Y lo contrario a la vida es la muerte. Y de hecho la muerte es una carencia, la muerte es la carencia de vida. Sí. Entonces, si Él ha venido para que tengamos vida, es para que cumplamos el propósito de Dios cuando Dios toma barro, lo forma y le da el soplo de vida. Es decir, ya te hice una cantidad de cosas y de recursos en el universo, en el planeta Tierra, ahora te doy vida, ¿para que qué?
para que disfrutes de todo esto que yo te he dado. Ahora, este pensamiento, algunos me dirán que soy un poco pietista, porque no, pietista es del sentimiento, del placer, hedonista, que solo me interesa el placer y el disfrutar. Pero si yo veo la Biblia, Adán y Eva no lo hicieron para que trabajara 8 horas y para que cobrara un sueldo. Él que tenía que hacer, cuidar, ponerle nombre a los animales y vivir. Ahora, la vida en abundancia es cuando yo tengo ya vida más allá. Esa es la vida en abundancia. Se podría decir que un sinónimo de vida es estar en Yahweh. Es que me quedé en el texto que usted inició, que es segunda carta a Timoteo. Y después de que dice toda la escritura es inspirada y le va a dar las pautas, va a decir a fin de que todos los que permanezcan en Yahweh puedan estar completamente equipados. Esa es la, ¿cierto que sí? Esa es la definición. ¿Cierto que sí? Y otra versión dirá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso dice acá, que es lo que usted dice, perfectamente equipados. Perfecto no es sin cometer errores, pero es disfrutando el hecho de tener la vida. El hecho que en el contexto religioso, cuando uno dice esto, la gente cree que esto es pecado, porque a nosotros nos transmitieron una religión de sufrimiento, de miseria, de carencias, de esclavitud, ¿sí? De esclavitud, de no pensar. Entonces, si uno piensa más allá, entonces por eso es que la mayoría de gente prefiere irse tras lo secular, que no es que sea malo lo secular. Lo que pasa es que tienes que tener el nivel apropiado, lo que es secular. Y de una u otra forma, eso que estamos diciendo de la forma en cómo nos transmitieron de esclavitud, de legalismo, de no pensar, hoy en día creo que es peligroso, porque como eso se ha abierto tanto, no se aprendió a pensar. Entonces, cuando el ser humano o las personas, los creyentes están recibiendo eso, se están yendo para el otro lado del libertinaje. Total. Entonces están tomando la palabra para libertinaje, para aceptar todo, para definir qué mandamientos cumplen, qué mandamientos no, para definir lo que usted decía de lo que le pasa a Miriam, a María, la hermana de Moshe. Eso se vive hoy, yo lo veo muchísimo. Es que ahora todos podemos, es que nosotros también, es que acaso lo de Corá, es que acaso Dios no nos habla a nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque nunca nos dieron la palabra de la forma adecuada. Obviamente podemos pensar, obviamente la palabra es vida y tiene que volverse vida como esto. Y volverse vida es que podamos vivir en shalom, en paz, e independientemente de las circunstancias. Sí. Yo no me imagino, y yo pongo un ejemplo fuertísimo, a Shaul, a Pablo, en la cárcel, enfermo, listo para ser sentenciado, y hablando de felicidad en la palabra, hablando de felicidad. Gozados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. Es Filipenses. Yo todo lo puedo en Cristo, en Yeshua, Mashiach, que me fortalece. Exactamente. Sí, Filipenses. O a Pablo agarrado con ¿quién es que Bernabé. con Bernabé. Sí. Y diciendo, no, es que Pablo. A Marcos no lo llevamos. Y sí, diciendo Bernabé, no, es que Pablo no tiene. No, la palabra da vida. Y eso no implica en que no podamos, que es lo que le pasa a David, lo que ha aprendido. Y yo no sé por qué estoy como en ese proceso de entender la humanidad de nosotros. El hecho de que estemos en la palabra, el hecho de que estudiemos la palabra todo el tiempo, que la enseñemos, no implica que seamos perfectos o que ya seamos deidades o algo así. De ninguna manera. Porque la gente lo llega a evaluar así. Entonces ahí es como tener esa madurez para recepcionar la palabra y para hacer la vida en mí. Y eso es decisión de cada uno, como la toma. Esta escena, está Yeshua y llegan unos discípulos y le dicen, Señor, hemos visto a algunos que están echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Les dice Yeshua, ¿por qué? El que no es contra nosotros, por nosotros es, no se lo prohibáis. En el estudio esta semana veíamos que 2 hombres en el campamento de Israel, en el libro de Números, están profetizando. Y viene Josué y le dice a Moisés, hay unos fuera del campamento que no están en los 70 que usted llamó, que están profetizando. Entonces les dice Moisés, ustedes van a sentir celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Israel profetizara. Ahora hay que entender que la profecía de ese momento no es como la profecía de hoy, que es pura cháchara y en general es pura manipulación. Digo cháchara y no espero que alguien se sienta ofendido, pero sí es cháchara cuando a uno lo miran a los ojos, le miran si está emocionalmente afectado, le dicen, he aquí el Señor te dice. Y eso la profecía es la Biblia. No necesito que nadie me diga eso. Ahora, diferente que
de pronto alguien me venga y me diga, vea, le quiero compartir este versículo, o yo escuche una canción y sepa que Dios me habla. Pero la profecía de ese tiempo era compartir la palabra que Moisés les había dado. Era profetizar, profesar la palabra. Entonces él por eso le dice eso. Ahora, ¿qué voy con esto? Cuando vienen a Yeshua y le dicen, hay unos hombres sacando demonios en tu nombre y se los prohibimos. Utilizar el nombre de Yeshua es utilizar la palabra de Dios. Y acá es donde yo quiero que los que nos están viendo y escuchando se den cuenta del cambio que ocurre para nuestros días de la palabra. En principio, Oscar nos narró de que Dios le hablaba a Moisés y con eso guiaban al pueblo. En principio la palabra de Dios fue dada así, de manera verbal, ¿sí? La Torá HBALP se llama en hebreo. La Torá que él la hablaba, él la pronunciaba. Luego se consigna en rollos, luego se va a volver nuestra Biblia. En ese contexto la Biblia es dada para un pueblo. Primero fue dada para un hombre, luego para una pareja, luego para una familia, la de Jacob, luego para un pueblo. Pero la idea de la palabra de Dios es que no se quede en el recipiente, sino que se vaya. Es decir, la palabra de Dios no puede tener un contexto nacional. La palabra de Dios tiene que tener un contexto universal, y es decir, que nos tenemos que salir de nuestro contexto religioso y de nuestra cofrecito, esto es solo nuestro, porque entonces la vida que Dios viene a dar a través de la palabra y del Mesías estaría sectorizada, y no es el propósito. Si esto tiene una etiqueta de Dios para fulanitos de tal, entonces los demás pueblos, ¿qué va a pasar con ellos? Por eso usted lo dijo ahorita, el propósito fundamental de la palabra de Dios es dar vida. Si a alguien la palabra de Dios le amarga, es porque la está entendiendo mal, o está utilizando como si fuera un cuchillo diferente. Si a alguien la palabra de Dios lo ata, está mal. Si a alguien le da libertinaje y lo destruye, la está utilizando mal. La palabra de Dios siempre tiene que dar vida, es para dar vida. Y entonces ahí entra lo que estábamos hablando ahorita. Al pobre le da vida, al desventurado le da vida, al que está solo, ¿sí? Le da vida, al que anda en oscuridad le da vida, al que está enfermo le da vida. Y usted lo dijo ahorita, utilizó la palabra redención. Yeshua vino para darnos redención. Ahí se resume la vida. Entonces, no podemos nosotros permitir que alguien utilice la palabra para lo que no es. De ahí tanta importancia de estudiar exégesis, de ahí tanta importancia de estudiar hermenéutica. El otro día alguien del grupo de Raíces de la Fe sugirió que manejáramos el tema de la hermenéutica dentro del grupo de Raíces, dentro del canal de Raíces de la Fe. No sé cómo lo vamos a hacer. El otro día intentamos hacer un curso, más que por recibir dinero, era por dar esta herramienta. Pero la gente necesita aprender a interpretar la Biblia. Solo así yo creo que se va a respetar el uso de la palabra de Dios. Y vuelvo a mi analogía de los cuchillos. Solo así la gente va a saber cuándo utilizar Mateo, cuándo utilizar un salmo, porque hay gente que quiere utilizar Apocalipsis para todo en la vida, y en ocasiones hay que utilizar los salmos, en ocasiones hay que utilizar Génesis, total. En ocasiones tengo que utilizar Proverbios. Total. No puedo coger cada libro de la Biblia y manejarlo como me dé la gana y destruir vidas. Mucho menos adueñarme de ello. Usted toca dos puntos fuertísimos, el de dar vida. Yo creo que hay algunos que el Eterno nos ha dado el privilegio, que a veces es un poco fuerte, ese privilegio de llevar esa palabra. Y una gran responsabilidad. Por eso, es una responsabilidad grandísima. Yo creo que es un mandamiento en realidad para todos los que están en la palabra. Deberían de tener ese mandamiento, pero hay unos que el Eterno lo ha dado de una forma más específica, más en el corazón y demás. Y el objetivo debería ser, porque yo pensaría que en la mayoría de casos, cuando esto pase, cuando el Eterno da esta responsabilidad, todo empieza con una buena y con una sana intención, y eso se va pervirtiendo y se va torciendo a medida que pasa el tiempo. Ya sea por decepciones, ya sea por traiciones, ya sea por tantas vivencias que se tiene, por cansancio, por experiencias, hay muchas. Entonces no se puede perder ese objetivo que es de dar vida.
Para la persona que estudia la palabra y que se adhiere a ella, tiene que saber que está persiguiendo es vida, no está persiguiendo una bendición, no está haciendo un canje, no está haciendo un canje por protección o por dinero o por diferentes cuestiones que siempre las personas, nosotros como seres humanos somos tan interesados, y con el Eterno es con quien más somos interesados. Uno es dar vida y el segundo es que esto no pertenece a nadie. Por eso a mí me gustó cuando usted inició hablando de Timoteo y de Shaul diciendo cómo es el objetivo de un papá hacia un hijo y de un maestro hacia un alumno, porque en realidad lo que tendría que pasar es que ese sería el efecto, siempre dar vida para que esas personas den vida. Exactamente. Si ese objetivo no se está cumpliendo, y lo trataba el otro día en una charla, si usted sigue sentándose cada día, cada sábado, cada domingo a recibir palabra para salir de los mismos problemas que ha tenido toda la vida, para cambiar las debilidades que ha tenido toda la vida, no se está cumpliendo el objetivo de que se dé vida. Ajá. Ese objetivo se cumple cuando usted empieza a generar cambios. Y lo que usted decía, los derechos de autor, esos los tiene el Eterno y esos van a ser reclamados al final de todo. Nos van a preguntar qué hicimos con ellos. Y sí, Vean, yo termino con esto porque ya estamos llegando al final. Mi conclusión es la siguiente. Está bien, la palabra de Dios fue para dar vida. Solamente que hay dos frentes en esto. Y están resumidos en la parábola del sembrador. Para que haya vida, debe haber un buen terreno. Y ese es su corazón. Si su corazón no es un buen terreno, así la Biblia sea para dar vida, se va a morir la semilla en usted. Si usted es uno de los 4 terrenos que están ahí, el único donde fructificó la semilla es donde era buena tierra. Para que haya buena tierra se debe arar, se le deben sacar las piedras, se debe regar, se debe abonar. Pero si su vida es como el camino, como las piedras, como las espinas, léase esa parábola. Así la palabra de Dios sea vida, va a ser casi que imposible que dé los frutos que usted está esperando. ¿Por qué hay creyentes que llevan 20 años, 30 años, 10 años y no fructifican en nada? El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Entonces, no solo nosotros vemos hoy para qué sirve la vida, la Biblia como vida, sino dónde va a ser sembrada, dónde va a ser sembrada la palabra de Dios. Oscar, su conclusión. No, nada, complementando la suya, me parece chévere lo que usted está diciendo, me parece que es súper aplicable. Una forma de poderlo aterrizar y de poder ver es, veamos a Moshe, 40 años apartado en el desierto para poder llegar a cumplir un propósito de parte del Eterno. No llegó a hacerlo de una. Veamos al pueblo de Israel, 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. David, un tiempo determinado como pastor de ovejas para poder llegar a ser rey y cumplir el propósito del Eterno. Pablo, 14 años apartado después de que tiene el encuentro con Mashiach para poder salir a enseñar. Entonces nosotros tenemos que parar, si llevamos tanto tiempo tenemos que empezar a decirle al Eterno, llevo 20 años acá sentado, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué me trajiste acá? ¿Estoy en el lugar adecuado? ¿He hecho el tema de la tierra? Porque Moshe, David, Pablo, todos se formaron en un proceso, hasta el mismo Yeshua sale a escena después de determinado tiempo formando la tierra. No vamos a decir que Yeshua tuvo que haber cambios en su vida como ser humano y demás, pero sí se toman el tiempo necesario para que se siembre esa semilla y para que dé, como que empiece a dar su fruto y sale cuando está dando fruto. Quizás no nos enseñaron eso, nos enseñaron a sentarnos, a escuchar como personas sin pensamiento, sin voz, sin voto, sin razonamiento, sin sentir, y por eso llevamos tanto tiempo ahí. Y por otro lado nos enseñaron a que nos inventamos los ministerios o a que salimos y decimos nuestras verdades y nos vamos en contra de todo el mundo, y tampoco. Sí. Entonces sí tenemos que tener ese momento que lo que usted dice de arar la tierra y de sacar y demás, yo lo podría decir como desintoxicación de lo que yo traigo, de lo que soy, de lo que he sido, y poder generar algo más que es vida, de acuerdo a lo que el Eterno tiene como propósito en cada uno. No en vano, la Biblia termina con una palabra. ¿Con qué termina el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? Amén. Amén es una palabra hebrea. Por si acaso usted de pronto no sabía palabras hebreas, vea que sí sabe una. Amén. Si sabe aleluya, ya sabe 2. Amén significa así sea. Y está al final de la escritura. Es verdad, está en el escrito de Juan, de Apocalipsis. Pero curiosamente está al final de toda la Biblia. Y el amén es así sea.
Se decía amén. De hecho hay un libro que se llama Amén, que es desde una perspectiva hebrea es una cosa impresionante lo que esa palabra encierra. Pero se decía amén cuando uno estaba de acuerdo con lo que alguien había acabado de decir. La palabra de Dios es para decir amén. No es para decir, espéreme a ver si me conviene o no. La palabra de Dios debe ser estudiada porque sí es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para edificar, para todo eso. La idea es que usted cada día sienta más ganas de estudiar, de aprender de la palabra de Dios y de tener el equilibrio correcto que es meterse uno con Dios en asuntos espirituales. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Raíces de la Fe. Recuerde que tenemos un WhatsApp, que tenemos un correo electrónico y que también nos puede seguir en nuestro fanpage y en nuestro sitio en Instagram. Recuerde que el domingo tenemos un mensaje de la enseñanza, de la palabra de Dios en el contexto adecuado. Si usted quiere respaldar nuestro trabajo acá en este canal, acá en la descripción de este video le podemos decir cómo lo puede hacer. Muchísimas gracias a todos. Oscar, bendiciones, muchas gracias. Gracias por la invitación como siempre. Acá nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.